Y hermanos, yo quiero hoy invitaros a abrir la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 19 al 24. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24. Hermanos, como sabéis, hay algunas doctrinas bíblicas que por el peso que ellas tienen, tanto en la narrativa bíblica como para la vida del hombre, es necesario volver a ellas una y otra vez. Tienes que estar el tiempo entero navegando en ellas. Un pastor debe hacer eso con la iglesia y desde luego posiblemente la doctrina más importante que debemos repetir una y otra vez en la iglesia y en la vida cristiana es la doctrina de la justificación por la fe. Así que eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana. Quiero hacer una breve exposición de la doctrina de la justificación por la fe a partir de Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24, y después quiero daros algunos de los efectos de esta doctrina en la vida cristiana. ¿Qué es lo que esta doctrina, cuando bien entendida por la mente y abrazada por el corazón, qué es lo que ella produce en la vida del creyente? Pero bueno, hermanos, sin más, pasamos a la lectura bíblica. Romanos 3, 19, dice así la palabra del Señor. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura bíblica. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos pedirte en esta mañana que en tu misericordia tú desciendas a este lugar con tu Espíritu Santo para poder hacernos entender aquella que es la verdad más gloriosa de toda la Biblia y nuestra mayor necesidad. Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu, dándonos ojos que vean, oídos que oigan, e inclinando hoy nuestros corazones a tu palabra y de manera muy especial ayudándonos a descansar hoy en Cristo, ayudándonos hoy a abrazar a Cristo, a descansar por completo en Él, a beber, a comer de Él, Señor, a encontrar en Él todas nuestras fuentes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, se ha dicho que la doctrina de la justificación por la fe es el fundamento de la iglesia, el fundamento en el que la iglesia permanece o cae. Además, ella fue el grito de la reforma protestante, aquello que distingue de manera más radical lo que llamamos catolicismo del protestantismo. Pero además, esta doctrina gloriosa que vamos a considerar hoy, ella es la base de una vida cristiana saludable y vigorosa. Si tú quieres vivir la vida cristiana de manera saludable y vigorosa, tienes que abrazar y entender esta realidad. Ahora, hermanos, como muchos sabéis, esta doctrina, ella corresponde al corazón del Evangelio, el corazón de las buenas noticias, y ella responde a la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿cómo puede el hombre pecador ser reconciliado con el Dios Santo? Esa es la cuestión. ¿Cómo puede el hombre pecador ser reconciliado con el Dios Santo? ¿Cómo podemos ser absueltos, ser declarados justos, y de ahí la palabra justificación? ¿Cómo podemos ser declarados justos ante el tribunal de Dios, ante el último y el gran tribunal? En cierto modo, esta doctrina responde a la pregunta de Job en el capítulo 9, versículo 2, cuando Job dice: ¿y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Hermanos, yo no dudo en afirmar que esta es la pregunta más importante para la vida del hombre y que es una pregunta que, como diría Martín Lutero, solo Dios puede responder. No hay respuesta en nosotros, la respuesta está en Dios. Solo Él puede responder a esta pregunta: ¿cómo puede el hombre ser justificado delante de Él? Pero hermanos, antes de entrar en ella, a mí me gustaría responder sencillamente por qué esto es tan importante. ¿Okay? ¿Por qué meditar en la doctrina de la justificación por la fe es un asunto tan importante? Y ahora quiero llevaros como iglesia a un lugar al que difícilmente alguien nos va a llevar, que no sea, esto no va a sonar humilde, pero que no sea un pastor que os quiera predicar de verdad la palabra del Señor. Es un lugar muy incómodo, pero quiero llevaros ahí porque para entender la justificación por la fe tenemos que ver a Dios como juez. Y por lo tanto quiero llevaros a un lugar que es muy incómodo de estar,
pero es un lugar muy necesario porque invariablemente un día en ese lugar estarás. Tal vez la verdad bíblica más aterradora y a la vez más necesaria para todo hombre y mujer en la faz de la tierra es que llega el día en el que Dios juzgará a las naciones y a cada individuo y establecerá justicia en la tierra. Hermanos, de modo que todo ser consciente de su propia existencia, todo ser racional y volitivo, creado a imagen y semejanza de Dios, tendrá que rendir cuentas delante de Él. Hermano, llega el día en el que tienes que estar delante del juicio divino y donde tendrás que rendir cuentas como ser creado a imagen de Dios, para la gloria de Dios, tendrás que rendir cuentas delante de Él. Y hermanos, el juicio de Dios, el tribunal de Dios, es muy distinto a todo juicio humano, por varias razones, es muy diferente. En primer lugar, porque el que está sentado en ese tribunal, el que está sentado en el trono, es un Dios santo, es un Dios completamente santo. Hermanos, todo juicio del hombre está condicionado por la pecaminosidad del que lo ejecuta, ¿no es verdad? Nosotros nos juzgamos unos a otros, pero lo cierto es que como nosotros también estamos tan manchados y determinados por nuestros propios pecados, nuestras manchas hacen que nuestro juicio sea incierto. Pero no es así con Dios. La santidad de Dios le capacita para evaluar el pecado con una mirada clara y límpida y con las motivaciones más correctas y más santas. El juicio de Dios es un juicio que penetra hasta lo más profundo del pecado. Sus ojos son fuego que consume, dice la palabra. El juicio de Dios es un juicio santo, un juicio sin mancha. Pero además, hermanos, el juicio de Dios es el juicio de aquel que lo sabe todo, que lo ve todo, que lo conoce todo. Y eso también lo hace muy distinto al juicio que nosotros podamos ejecutar, ¿no es verdad? Quiero decir, el juicio humano está condicionado al grado de información que nosotros podamos disponer de la realidad. Un juez que va a juzgar una causa depende invariablemente de aquello que tiene delante de sus ojos. Y es tan poco lo que nosotros podemos ver para poder juzgar una determinada realidad. Pero el juicio de Dios tendrá en cuenta todas las dimensiones de la existencia humana. Él verá nuestra constitución y oportunidades, nuestro tiempo y nuestras vivencias. Él tendrá en cuenta nuestras fuerzas y nuestras flaquezas. Él medirá nuestros actos externos, pero también las intenciones más íntimas del corazón. Él estará atento a lo que hicimos y a lo que dejamos de hacer. Ninguna de las millones de conexiones de cada experiencia humana escapará del escrutinio de su veredicto, porque todo está abierto delante de sus ojos. La Biblia habla de los libros que Él abrirá en ese último día, donde todo estará escrito. Todo estará desnudo delante de aquel que es el juez de toda la tierra. Él es santo, pero Él además es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Y en tercer lugar, y tal vez lo más aterrador y extraordinario de todo, es que Él es el Dios que tiene toda autoridad. Su juicio es distinto al nuestro porque Él de sí mismo tiene toda la autoridad. Hermanos, aunque nosotros reconocemos la autoridad de nuestros superiores en la tierra, un juez, un pastor, un padre, un profesor, lo cierto es que reconocemos al final del día que todos ellos no dejan de ser hombres como nosotros, de carne y hueso. Esa es la realidad. De modo que la suya es una autoridad limitada, una autoridad delegada, una autoridad temporal. Pero cuando Dios se haga presente, su autoridad será incuestionable. El mero hecho de contemplar su gloria hará que todos reconozcan invariablemente y de manera intuitiva que están delante de aquel que tiene toda autoridad para juzgar a los hombres. La suya es una autoridad inherente como creador y Dios de todas las cosas, que no depende de nadie externo a Él. La suya es una autoridad absoluta e irrevocable. Cuando Él diga la palabra final, no habrá tribunal al que acudir. No podrás ir al Supremo, ni podrás acudir al Tribunal Europeo. Cuando Él diga la palabra final, se acabó. Golpea el martillo y no hay más que decir. Tal será la precisión de su veredicto que aún los impíos tendrán que reconocer su veracidad. Tendrán que darle la gloria por su incuestionable justicia. Y lo harán a pesar de sí mismos, pero lo harán. Tendrán que reconocer que Él es un Dios justo, que ha hecho justicia en la tierra. Hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la justificación por la fe, nos preguntamos cómo podemos ser absueltos en ese último y gran tribunal.
Hermanos, la palabra del Señor dice que la ira de Dios recae sobre todo hombre a causa del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ser absuelto cuando ese día llegue? ¿Cómo podemos ser justificados o declarados justos delante de Dios? Esa es la pregunta. Hermanos, quiero leeros a Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, hablando de la justificación. Él dice lo siguiente: se dice que es justificado delante de Dios el que es reputado por justo delante del juicio divino y acepta su justicia. Porque como Dios abomina la iniquidad, el pecador no puede hallar gracia en su presencia en cuanto es pecador, y mientras es tenido por tal. Por ello, donde quiera que hay pecado, allí se muestra la ira y el castigo de Dios. Así pues, se llama justificado aquel que no es tenido por pecador, sino por justo. Y con este título aparece delante del tribunal de Dios. Así que, querido hermano, yo quiero decirte que no hay pregunta más importante para ti en toda tu existencia. Entre otras cosas por el simple hecho de que no sabes cuándo ese día va a llegar. Quiero decir, ese día puede llegar hoy. ¿Me explico? La vida humana es tan fugaz y la presencia y la realidad divina es tan inmediata que solamente Dios sabe el día en que te va a llamar para tener que rendir cuentas delante de Él. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo ser entonces yo declarado justo delante de Dios? En los versículos que acabamos de leer tenemos en primer lugar una respuesta negativa a esta pregunta y en segundo lugar una respuesta positiva. Ojos puestos en la Biblia, versículos 19 al 20, respuesta negativa. Versículos 21 al 24, la respuesta positiva. Empecemos por la respuesta negativa, versículos 19 al 20. Lo primero que nos va a decir aquí el apóstol Pablo y toda la Escritura juntamente con él, hermanos, es que no podemos ser justificados mediante nuestra obediencia a la ley. Así dice el versículo 20, primera mitad. Dice de manera categórica el apóstol Pablo, ya que, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. En otras palabras, mediante la obediencia a los mandamientos divinos, no hay nadie que pueda ser declarado y tenido por justo delante del último y gran tribunal. Hermanos, hacía poco tiempo que había llegado a España, hace unos 20 años atrás ya, y tuve la oportunidad de hacer un viaje a Marruecos. Tenía yo 20 y poquitos años de edad, como varios de los que estáis aquí. Estoy llegando a los 40, pasa rápido, pasa bien rápido. Pero estaba en un taxi yendo de Tetuán a Chauen, porque íbamos a estar en Chauen por una semana, y iba con dos jóvenes a mi lado y el taxista, que era un marroquí musulmán que estaba allí, nos dio la oportunidad de hablar del Evangelio con él y salió el tema de la salvación. Y de manera muy inmediata y muy honesta le pregunté, mira, cuando tú te mueras y te encuentres con Alá, ¿cómo puedes estar seguro de que Él te va a aceptar en el paraíso? Le hice esa pregunta de manera muy directa y muy clara. Y él me dice, mira, aquí la cuestión es sencilla, me dijo. Alá va a tener una balanza en su mano y de un lado va a poner las buenas obras que he hecho, literal, me lo dijo así, las buenas obras que he hecho. Y del otro lado de la balanza va a poner las malas obras que he hecho. Y al final del día, la cuestión es cuál de los dos lados de la balanza va a pesar más. Claro, de manera muy campechana, sin querer tampoco herir, le pregunté, ¿y qué tal vas? Le digo, ¿qué tal vas? Y me dice con moderada convicción, me dice, pues mira, no voy tan mal. No voy tan mal. Hombre, no es que sea perfecto, cometo errores, pero me explico, soy una buena persona. En el fondo, a ver, me equivoco, pero soy una buena persona, me esfuerzo. Hermanos, la respuesta típica de este hombre caracteriza a la respuesta de toda la humanidad. Algunos lo hacen más sofisticada, como las religiones y los filósofos, otros lo hacen de manera más burda, como lo hizo este taxista que estaba hablando conmigo, muy campechano, muy sincero, la verdad. Pero en el fondo de nuestros corazones todos pensamos que podemos alcanzar la justicia divina mediante la obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que pensamos, esa es la religión del hombre. Tiene diversas formas, puede llamarse cristianismo a veces, puede llamarse islam, puede llamarse budismo, puede llamarse moralismo, secular, ateo, pero al final del día yo tengo que alcanzar mi propia justicia mediante la obediencia a los mandamientos, a la ley. Y lo extraordinario del texto bíblico que acabamos de leer es que el apóstol Pablo no puede ser más tajante sobre este asunto. Él dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ahora, hermanos, cuando el apóstol Pablo nos habla aquí de ley, él no está hablando de cualquier cosa.
Esta es la religión por excelencia. Es la que viene del cielo. Es la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinai. Es aquella que muestra de manera límpida y absoluta cuál es la voluntad de Dios para la vida del hombre. Toda religión en la faz de la tierra, y aún la conciencia humana, es un mero reflejo de esa última ley absoluta que viene del dedo de Dios. Esta es la ley de Dios. Pero Pablo nos dice, la Escritura nos dice, por medio de la obediencia a ella, nadie va a ser justificado delante de él. ¿Por qué? ¿Por qué la ley es incapaz de justificarnos delante de Dios? Nada va a seguir diciendo aquí el apóstol Pablo, porque por medio de la ley conocemos la gravedad y profundidad del pecado. Eso es lo que ella hace. Seguimos leyendo, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Queridos hermanos, la ley en realidad viene a poner de manifiesto la gravedad y profundidad de la realidad de nuestro pecado. ¿De qué manera la ley lo hace? En primer lugar, la ley pone de manifiesto la gravedad y profundidad de nuestro pecado en el simple hecho de que todo aquel que sea honesto consigo mismo y experimente la aplicación del espíritu de la ley en su corazón se verá completamente incapaz de cumplirla. Hermano, léete Éxodo capítulo 20. Después ve a Mateo capítulo 5 al 7 y empieza a analizar la profundidad de la ley y la realidad de tu corazón. Oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Mas cualquiera que aborreciere a su prójimo en su corazón ya cometió homicidio. Cualquiera que le llamare loco. Hermano, tal vez nuestras manos nunca han matado a alguien, pero ¿cuántos homicidios alberga nuestra alma? Oíste que fue dicho por los antiguos, no adulterarás, pero cualquiera que mirare con codicia a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en su corazón. Está bien, tal vez no te has acostado con la mujer de tu vecino, pero ¿cuántos adulterios no alberga tu alma? Hermano, el primer mandamiento nos dice que Dios tiene que ser lo más importante de nuestras vidas y el segundo, no te harás imagen delante de Él. Y puede que tú no tengas ahí en tu casa a la Virgen de la Carmelita. Espero que no. Eres protestante, mi hermano. Pero ¿cuántas imágenes no alberga tu corazón? Quiero, hermano, la ley pone de manifiesto la gravedad y profundidad del pecado, en tanto que ella pone en evidencia nuestra completa incapacidad de cumplirla. Pero no solamente eso, hermano. La ley nos deja conocer la profundidad del pecado en la medida en la que ella es capaz de sacar lo peor de nosotros. Y ahora tú me vas a decir, uy, esto es muy raro. Explícamelo, pastor, porque no lo entiendo. ¿Cómo que la ley saca lo peor que hay en nosotros? Hermanos, la ley tiene la capacidad de despertar, incitar, provocar el pecado que ya está en nuestros corazones. Hermano, ¿habéis visto el plumero? El plumero es una herramienta muy extraña para limpiar la casa, ¿no es verdad? Porque tiene la extraordinaria capacidad de levantar el polvo y echarlo para otro sitio. Nunca entendí bien la realidad del plumero, pero ¿sabes? La ley opera más o menos como el plumero. El pecado está latente como el polvo, ahí, quietito, nadie lo molesta. Y entonces llega el plumero de la ley divina y hace... y empieza a salir el pecado que está ahí adentro. Hermano, me dirás, ¿es verdad? Claro que sí. Ahí está tu hijo en la casa. El enchufe está en la pared. Él lo ha visto 1.000.000 de veces, pero no ha tenido deseo alguno de meter su dedo ahí. Lo único que tienes que hacer es decirle, niño, no pongas el dedo en el enchufe. Entra la ley, la prohibición, y en ese mismo instante un deseo incontrolable de saber, de meter el dedo ahí, de transgredir, se mete dentro del niño, ¿sí o no? Sin ley el pecado estaba latente ahí, la rebelión estaba ahí presente, pero no aparecía. Pero a partir de la ley viene el conocimiento de la realidad profunda del pecado. Agustín cuenta que de niño saltó al campo del vecino para robarle peras de su peral. Y él cuenta que él no saltó al campo del vecino a robarle peras porque no tuviese peras en su casa. Tampoco lo hizo porque las peras del vecino fuesen especialmente ricas. Él lo dice textualmente en las confesiones, salté por el placer de transgredir. Lo que producía placer en mi corazón era la desobediencia. Hermanos, el corazón del hombre es anárquico, pero él es incapaz de reconocer esto hasta que la ley divina no aparece y hace que la rebelión del alma aparezca.
Venid conmigo a un texto donde el apóstol Pablo dice que esa era su propia experiencia. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Si podemos tenerlo en la pantalla para que veáis que no es solamente vuestro pequeño ni tampoco San Agustín. No, el propio apóstol Pablo dice que esa era su experiencia. Eso es lo que él luchó. Romanos 7, versículo 7. Mira qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Fascinante, de verdad. Él dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? ¿La ley es mala? ¿Ella es pecaminosa? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ok. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley, el pecado está inerte. Está ahí, pero está muerto, está inerte. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos dice que el problema no está en la ley. La ley es santa, amén. El mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la rebelión de nuestros corazones se manifiesta a partir de aquello que es excelente, para mostrar su cara más cruel. Cuando Dios viene, me dice aquello que es para mi bien, en mi corazón se levanta exactamente lo opuesto. Y si tú me dices, ¿cómo entender la realidad del pecado en el alma, la rebelión? No se entiende. El pecado tiene una dimensión irracional. Es, al final del día, autodestructivo. Es una locura. Es una locura. La rebelión es una locura. Queridos hermanos, la ley pone de manifiesto que hay un principio de rebelión que domina nuestros corazones y nos empuja al pecado y a la muerte. La ley nos lleva a esta clase de conocimiento del pecado. Pasamos a reconocer la gravedad y profundidad de nuestra bancarrota espiritual, de la miseria del pecado. Ahora bien, tú me dirás, bueno, pero entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? Quiere decir, si ella no es un medio para poder alcanzar el favor divino, vais conmigo, iglesia. Amén, sí, sé que hoy no hubo café, pero por favor, pensad hoy conmigo, pensad. No hay mucha historia hoy es doctrina, pensemos. Hermanos, entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? ¿Por qué la dio? ¿Qué sentido tiene entonces que nos dé la ley si lo único que ella hace es mostrarnos la bancarrota espiritual? Pues nada, el propósito de Dios será precisamente ese. Dios nos ha dado la ley para callarnos la boca. Pastor, no sea tan duro. No soy yo, es el apóstol Pablo. Versículo 19. Dice, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Pablo lo dice, sí, pues Pablo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermano, amigo que estás en este lugar, ¿por qué Dios nos dio su ley? Para callarnos la boca. Para callarnos la boca. Este es el propósito de la ley. Dios nos ha otorgado su ley para llevarnos a reconocer la justicia de Dios en su veredicto. Dios, tú eres justo, yo soy culpable. Punto final. Ese es el propósito de Dios. Hermanos, si quiero deciros algo en amor, de verdad, por el bien de vuestra alma y para libertad de algunos de los que estáis aquí, no tenemos mayor necesidad que reconocer esta realidad. Hermanos, Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Pero ¿quiénes verdaderamente reconocen su pecado? ¿Cuántos hay que en lo profundo de sus corazones hayan desesperado de sí mismos? Muy pocos, muy pocos. La mayoría de los hombres piensan en el fondo de sus corazones de que son buenas personas. Y yo quiero decirte algo, solo hay un pecado en la faz de la tierra para el que no hay perdón. Solamente uno. Y no es el adulterio, y no es el asesinato, y no es nada de eso, ningún vicio. No, solamente hay uno, y es la justicia propia. La justicia propia, la percepción de que somos justos, de que en el fondo somos buenas personas, de que no necesitamos a un Salvador.
Ese es el único pecado que te aparta de Cristo, amigo. Es el único. Por lo tanto, hermano, necesitas que la ley te zarandee, te golpee, te lleve a entender la gravedad de tu pecado. Hermanos, esta era la gran tragedia de los fariseos en tiempos de Jesús, cuando ellos se enfadaron de que Jesús comía con publicanos y pecadores en la casa de Mateo. Jesús les mira y les dice, en Marcos capítulo 2, versículo 17, los sanos, les dice, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Escucha estas palabras, no he venido a llamar a justos. Esto es brutal. No he venido a llamar a justos. Hermano, el evangelio es para el que está en la bancarrota. El evangelio lo reconoce el quebrantado, el pobre en espíritu, el humilde de corazón, el que ha dejado de justificarse a sí mismo, el que ya no le echa la culpa a su vecino, el que ya no busca disculpas, el que dice sinceramente y delante del tribunal de Dios, mea culpa. Punto. Oh, cuando llegamos a ese punto, hermanos, no os imagináis lo que se abre delante de nosotros. Lo vamos a ver en breve. Lo que se abre delante de nosotros es extraordinario. Lo que se abre al que llega a las fuentes del quebranto. Hermanos, la ley nos lleva hasta ahí, pero ella no puede hacer más que eso. Moisés llega hasta las puertas de la promesa, pero Josué nos tiene que adentrar. La ley nos deja en la bancarrota. La ley nos lleva a ese lugar. La ley es incapaz de llevarnos más allá de eso. Ella pretende que desesperados de nosotros mismos alcemos nuestros ojos al cielo para buscar de Dios toda nuestra salvación, para esperar en Él y solamente en Él, en su amor eterno e inagotable, para mirar a su misericordia solamente. Hermano, eso es lo que leemos en el texto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, después de decirnos que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mirad lo que dice ahora en el versículo 21, la respuesta positiva. Sigue el texto diciendo, y esto es extraordinario, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Querido hermano, el apóstol Pablo nos va a decir que no podemos ser justificados mediante la obra de la ley, solamente podemos ser justificados mediante la fe en Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos va a decir que visto que nosotros somos completamente incapaces de cumplir los mandamientos divinos y al contrario, esos mandamientos despiertan en nosotros una rebelión aún mayor, muy independiente de nuestra obediencia a la ley, sin requisito alguno por parte de Dios referente a la ley, aparte de la ley. Escucha eso, aparte de la ley. Aparte de lo que hagas o dejes de hacer, de tu obediencia o desobediencia, aparte de ningún mandamiento estricto por parte de Dios, aparte de la ley, se ha dado a conocer, se ha manifestado una justicia que proviene de Dios, que Dios te otorga, que Él te entrega. Hermanos, en primer lugar nos va a decir el apóstol Pablo que es una justicia que viene de Él, de su sola gracia, de su misericordia y favor, de su amor eterno e inagotable, que bajo ningún concepto puede tener en cuenta nada que haya en nosotros, porque nada hay en nosotros. Cuando Dios se determina a justificar al pecador, Él tiene que mirarse a sí mismo, y cuando se mira a sí mismo, encuentra en sí mismo algo absolutamente extraordinario que se llama gracia. Y es a partir de esa gracia que Él viene a nuestro encuentro y Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él y tengamos tratos con Él a partir de su sola gracia, porque Él no acepta otra cosa. El que venga con su justicia, que se vaya a su casa. El que venga desnudo, vacío y confesando su pecado, que coma de la mesa del Rey. Cuando hoy, abundantemente, ¿pero qué tengo que hacer? Ven desnudo y vacío. ¿Pero qué cambios tengo que hacer? Ven desnudo y vacío. ¿Pero qué reformas tengo que hacer? Ven al Señor con tu pecado. Punto. ¿Cuándo? Hoy es el día. ¿Y qué hará Él? Te recibirá en su gracia y en su misericordia. Aparta tu mirada de la ley. Aparta tu mirada de tu propia justicia. Y mira a Cristo.
La gracia de Dios es la fuente de la que deriva nuestra justificación. Ella no descansa en el mérito del hombre, sino en la liberalidad de Dios, quien habiéndonos amado en la realidad de nuestro pecado, se ha determinado a darnos aquello que bajo ningún modo merecemos, que es su salvación. De modo que siempre que pensamos en los motivos por los que el Padre nos ha aceptado, siempre debemos buscarlos en Él, porque se encuentran solo en Él, solamente allí, no en nosotros, sino en Él. Y este es su único lugar de descanso para el creyente, el amor eterno e inagotable de Dios. El apóstol Pablo nos va a decir de manera extraordinaria que esta justificación que Dios iba a otorgar ya estaba testificada en el Antiguo Testamento. Por eso él sigue diciendo, testificada por la ley y por los profetas. Es la manera de hablar de todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo no está predicando ninguna novedad. Él está predicando algo que los santos del Antiguo Pacto ya conocían. A fin de cuentas, hermanos, cuando vamos al Antiguo Pacto vemos todo el sistema levítico que apuntaba al día en el que Dios tendría que traer una justicia definitiva. Cuando un santo del Antiguo Testamento pecaba, ¿qué tenía que hacer? Coger su corderito, ir al tabernáculo y darle muerte, poniendo su mano encima, diciendo, mi pecado es sobre él, él va a morir por mí. Y entonces lo degollaba. Imaginaos la sangre que corría en aquel lugar y la imagen potente de la gravedad del pecado, pero del perdón que Dios traía mediante el sacrificio. Todo el sistema levítico apunta al día en el que Dios traería justicia. Pero entonces cuando llegamos a Isaías capítulo 53 nos damos cuenta de que el Mesías siervo vendría a ocupar el lugar del corderito. Y entonces te das cuenta de que Dios mismo en Cristo vendría a traer una justicia perfecta para el hombre. Hermanos, es una justicia testificada por la ley y por los profetas. Todos fueron en el Antiguo Pacto justificados delante de Dios por la fe en lo que Él iba a hacer un día. Y lo más extraordinario de esta justicia es que ella proviene de Dios y que ella es recibida por medio de la sola fe. Amén. Hermano, esta es una justicia recibida, es una justicia que en palabras de Lutero es una justicia pasiva. No es una justicia que nosotros podamos alcanzar en el ejercicio de nuestra obediencia, sino que solo podemos recibir de parte de Dios. No hay algo que tú puedas hacer para alcanzar esta justicia, porque esa parte de la ley. Esta justicia solo la puedes recibir. Es como la lluvia que cae del cielo y la tierra la recibe, la tierra es pasiva. La justicia que viene de Dios, uno la recibe por medio de la fe. Y tú me dirás, ¿qué es la fe? Hermanos, la fe es abrir las manos. La fe es recibir. La fe es tomar lo que Dios ha hecho por ti. De modo que algo extraordinario referente al Evangelio es que el pecador más empedernido de Granada puede entrar esta mañana a este lugar y salir de este lugar completamente justo delante de Dios antes de dar el primer paso en la vida de santidad. ¿De qué manera? Por medio de la fe. Si él, escuchando el mensaje, lo que Cristo hizo por él, abre las manos y lo recibe. Hermanos, tenemos que recibir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es por medio de la fe, eso es lo que dice aquí la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, tengamos cuidado aquí cuando decimos que es por medio de la fe. No queremos decir que la fe es lo que nos justifica, ¿no? Como si Dios antes demandase a nosotros obedecer toda la ley y ahora Él dice, no, toda la ley no. Ahora lo que tienes es que tener fe, como si la fe fuese una ley menor, ¿no es verdad? Antes te demandaba cumplirlo todo, ahora solo tener fe. No, la fe no alcanza nada. La fe toma lo que ha sido hecho por ti. La fe recibe, hermano. La fe recibe lo que Cristo es para nosotros. Es el acto de recibir. Pero ¿qué justicia es esa? Dios el Padre nos declara justos. Nosotros la recibimos pasivamente sin nuestra obediencia a la ley. Pero ¿qué justicia es esa? Hermanos, con esto voy terminando. Es la justicia de Cristo. Es la justicia del Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, en la persona de Jesucristo, Dios, que es el autor de la ley y aquel que demanda la obediencia, Dios, el autor de la ley, quien demanda, se hizo plenamente hombre porque el hombre tenía que obedecer. Y siendo Dios y siendo hombre, Él vino para hacer por nosotros lo que nosotros somos completamente incapaces de hacer. En primer lugar, hermanos, Él vino a cumplir todas las demandas de la ley de Dios. Él vino a obedecer toda justicia. Cada acto de obediencia de Jesús, cada acto de obediencia de Jesús ha sido un acto hecho a favor de su pueblo. Cuando tú lees los evangelios,
Tú estás viendo a aquel que no vino como un ejemplo, como un maestro, como aquel que vino a vivir y a morir en tu lugar. Él obedeció toda la ley en tu lugar. Pero no solamente eso. Cuando tú le ves morir, desde el momento en que le apresan y le llevan al tribunal y le dan los azotes y lo llevan a la cruz y tú lees todo eso en los evangelios, tú te das cuenta de que todo eso fue por ti, de que tú tenías que estar ahí, de que era tu muerte la que tenía que acontecer y Él estaba tomando en ese lugar la muerte del pecador. ¿Para qué? Para que ahora, hermanos, cuando tú confías en Él, ocurra un glorioso intercambio. Un glorioso intercambio. Cuando tú descansas en Jesucristo, tu fe la pones en Él, lo que ocurre es que Dios el Padre transfiere tu pecado al Hijo y su justicia Él la pone a tu favor. ¿Os acordáis la imagen que yo siempre trabajaba? ¿Cuántas veces la hice aquí en la iglesia? ¿No es verdad? Me encantaría hacerla ahora, pero creo que va a ser difícil. Está bien. Hermanos, tenedlo en mente. Él coge el manto negro de tu pecado y lo pone sobre el Hijo. De modo que cuando tú ves a Jesús muriendo, tú lo ves con el manto negro de tu pecado. Pero no solamente eso. El Padre coge la perfecta justicia de Jesús y te viste de ella. De manera que tú, amigo, que sigues todos los días luchando con tu pecado, que ves cómo la ley levanta rebeliones que no te gustan en tu corazón, que siempre al final del día tienes que seguir diciendo, hay más por crecer y quiero hacerlo, Señor. Pero aquí estoy. Tú eres visto por Dios como alguien que nunca ha pecado. Como alguien que ha cumplido perfectamente todas las demandas del Altísimo. Como alguien que no puede añadir nada a lo que Dios pide de él para ser aceptado en su seno, en su gracia y en su amor. Bendito sea su nombre. Y esa es la única razón por la que el Dios Santo te bendice. Zacarías Ursinos escribió el Catecismo de Heidelberg en el siglo XVI. Él dice lo siguiente, reformador, importante. Dice lo siguiente, ¿cómo eres justo delante de Dios? ¿Solamente por una fe verdadera en Jesucristo? Aun si mi conciencia me acusa de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios y de no haber guardado ninguno de ellos y de aún ser inclinado a todo mal, con todo Dios me otorga, sin ningún mérito de mi parte, por pura gracia y una satisfacción perfecta, la justicia y santidad de Cristo. Dios me trata como si yo nunca hubiese cometido ningún pecado o jamás hubiese sido un pecador. Y como si yo, personalmente, hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo cumplió por mí. Este beneficio es mío solamente si lo acepto por la fe y de todo corazón. Quiero hacerte una pregunta, amigo, que estás en este lugar. ¿Tú has aceptado a Cristo? En estos términos. ¿Tú has descansado tu confianza en Él y solo en Él para tu salvación? Hoy es el día de hacerlo. No te vayas de este lugar sin poner sobre Cristo tu pecado y abrazar sobre ti su justicia. Hermanos, quiero terminar este sermón rápidamente. No voy a tardar mucho tiempo más, pero quiero hablar de algunos de los efectos de esta doctrina en la vida del creyente, ¿vale? No voy a detenerme mucho en ellos, pero sí quiero citarlos. Algunos efectos o frutos de esta doctrina en la vida del creyente. La primera de ellas, en primer lugar, esta doctrina es la única que tiene la potencia para quebrantar nuestro orgullo. Ella viene a romper nuestro orgullo y de ese modo, de manera paradójica, esta doctrina viene a romper el pecado en la raíz, que es la justicia propia. Cuando yo bebo de esta realidad, cuando yo me meto en ella, me zamurjo en ella, me inmerso en ella y dejo que ella obre en mi alma, ella va quebrantando mi orgullo, va liberándome de mí mismo para poner mis ojos en el Señor. Ella quebranta nuestro orgullo. Aquel que bebe de esta doctrina reconoce que desde la más pequeña de las gotas de la misericordia divina hasta los ríos infinitos de su gracia que experimentaremos
de sus bendiciones que experimentaremos por toda la eternidad, todo se ancla en solo Cristo. Solo Cristo. No en mí, solo Cristo. En segundo lugar, esta doctrina promueve descanso al alma. Descanso al alma. Descanso del corazón, gozo inefable, inagotable. Hermano, ¿quién que crea esta verdad de en serio no podrá tener un alma robusta en el Señor? Porque en los vaivenes de esta vida, yo sé que mi justicia no cambia porque es Cristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, sentado a la diestra del Padre. Es una roca que trae descanso al alma. Hermanos, esta doctrina promueve vigor y purifica nuestras motivaciones para la vida de santidad. Claro, una de las grandes acusaciones de esta doctrina es que ella va a promover el pecado. A fin de cuentas, si yo soy declarado justo por lo que solo Cristo hizo por mí, ¿acaso no puedo vivir en la práctica del pecado? Total, Dios ya me ha aceptado. Claro, esa era la gran acusación que le hacían a los reformadores. Y es una acusación que puede ser algo que puede ser peligroso. Pero para aquel que es verdadero creyente y cristiano, ocurre exactamente lo contrario. Lo contrario. Cuando él entiende esta realidad, él gana vigor para seguir viviendo en santidad. Y no solamente eso, para vivir en la práctica la santidad de una manera saludable. ¿Sabes? Aquel que entiende esta doctrina, y ahora voy a decir algo que es un poco difícil, pero espero que podáis acompañarme. Aquel que entiende esta verdad sabrá lidiar con su pecado como nadie. ¿Sabes cuál es el mayor peligro para el creyente? En cierto modo, el mayor peligro para el creyente no es el pecado. El mayor peligro para el creyente es qué ocurre después del pecado. ¿Cómo reacciona a la realidad del pecado? Hermanos, todos nosotros pecamos. Y todos los días, y es terrible. Pero cuando tú entiendes la justificación por la fe, hermano, tú eres capaz rápidamente de confesar y de salir de ahí. Pero cuando no lo entiendes, lo peor no es el pecado, lo peor es la rebelión que se levanta después del pecado. La justicia propia te empuja a que un pecado determinado te empuje a un hoyo mucho más profundo. Pero la justicia de la fe hace con que uno pueda darle con humildad ante la realidad del pecado. Y cuando el pecado aflora en nuestros corazones, nosotros podemos rápidamente, con humildad de corazón en Cristo, confesarlo y seguir creciendo en santidad. Hermanos, en cuarto lugar, esta doctrina, ella endulza nuestra comunión con los hermanos. Cuando endulza nuestra comunión con los hermanos, cuando estamos llenos de justicia propia, somos críticos y juiciosos. Porque así como nosotros nos relacionamos con Dios a partir de su ley, miramos a los demás por la misma óptica y nos volvemos fariseos. Somos incapaces de amar a aquel que es pecador como yo. ¿Sí o no, hermano? Pero cuando la justicia de la fe se adentra al alma y uno vive y se relaciona con Dios a partir de la gracia y de Cristo, uno vive y se relaciona con su hermano a partir de la gracia y de Cristo, y entonces tiene una categoría de amor que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Esta doctrina, hermanos, hace que una iglesia sea un buen lugar. Cuando la iglesia no tiene esta doctrina es un lugar insoportable, llena de religiosos, no va. Pero cuando esta doctrina se nos mete dentro, hace de este lugar el lugar más dulce de la tierra. Más dulce de la tierra. Porque hay pecadores, sí, pero pecadores que descansan en la roca que es Cristo, que están siendo santificados por el Espíritu Santo, pero que se tienen abundante paciencia, que se confrontan, que se esperan, que se soportan, que se aman, porque su justicia es Cristo. Su justicia es Cristo. Y finalmente, lo más importante de esta doctrina es que ella da a Dios la gloria que es debida a su nombre. Cuando tú entiendes esta verdad, cuando llegues al cielo, solamente podrás decir, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Yo estoy aquí solamente por Cristo y solo Cristo. Vamos a orar. Yo quiero animarte a convertirte en esta mañana, a venir a Cristo. Hermanos, estoy seguro que hay en este lugar gente que necesita conocer esta verdad. Por favor, por el bien de tu alma,
por el bien de tu alma. Deja tu justicia propia y ven a Cristo. Por favor, te lo ruego. Por ti, amigo, por ti. Te lo ruego, te lo ruego. Es una locura presentarte de Dios a partir de tu justicia. Es una locura. Te animo a soltarla. Te animo a decirle, Jesús, ven. Yo quiero descansar en ti. Yo quiero descansar en ti y solo en ti. Yo quiero experimentar ese perdón que viene de ti. Yo quiero experimentar ese perdón que tú das. Yo quiero experimentar esa justicia perfecta que tú pones en mi cuenta. Yo quiero, Señor. Yo quiero experimentar la libertad de aquellos que no son esclavos a la ley, ni al orgullo, ni al desespero, de aquellos que experimentan el gozo del Salvador. Señor, yo quiero pedirte que tú lo hagas, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tú abras ojos en este lugar para que puedan ver a Cristo. Señor, tal vez algunos cargados de muchos pecados, Señor. Cargados de soberbia, Señor. Cargados, Señor, sus corazones de maldad. Locos, Señor, locos, sin entender que tú les llamarás a rendir cuentas delante de ti, Señor. Pero hoy, en tu misericordia, tú les ofreces al Hijo. Tú les ofreces al Hijo. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú les des la fe, Señor, que tú les des la fe para abrazar a Cristo. La fe sencilla de un niño que mira, que descansa, que confía, que abraza y que experimenta el poder de Jesús. Padre, como iglesia y como hijos tuyos, jamás podremos, Señor, estar demasiado agradecidos por tu Hijo, por el Hijo eterno de Dios, por su encarnación, por su obediencia, por su sangre derramada en la cruz, por su resurrección venciendo al pecado y a la muerte y al diablo, por su ascensión a tu diestra para ser nuestro último Adán y representante, Señor. Nunca podremos estar tan agradecidos a ti. Nunca, Señor. Pero hoy te damos la gracia. Hoy te damos la gracia. Y alzamos la copa de la salvación pidiéndote, llénala, Señor. Llénala, Señor. Dios mío, yo quiero orar por esta iglesia, Luz a las Naciones. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos ancles en la roca. Que tú nos ancles en la roca que es Cristo. Para que tú recibas, Padre, la gloria y la honra que es debida a tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.